La asistencia, señores, yo voy a llamar de forma automática acá, no se preocupen en registrar su asistencia. Ya tengo una aplicación que hace ese trabajo. Bueno. Habíamos quedado esta parte la última vez. ¿Se escucha, gente? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, Sí, se escucha por Las dos salas. Una sala más numerosa y otra sala que se está cargando recién. El tema está superando los 100, entonces ya habilité dos salas de clase y el acceso es de forma automática. El que usamos la vez pasada era la otra cuenta en la cual yo tenía que admitirle, por eso cambié nada más por esta fecha. Y la grabación vamos a hacer en una sola sala. Con esto ya va a ser suficiente. Bien, dando entonces el inicio de nuestras clases, ya es las 8. Podríamos irnos hasta las 9:20, gente, por una cuestión de tengo un compromiso institucional, entonces tengo que estar en una reunión para las 10 menos cuarto. Entonces vamos a estar 9:20 para que me dé tiempo a llegar al lugar de la actividad. Bien, entonces vamos a continuar un poquitito con algunos conceptos. Yo sé que probablemente los profesores Daniel y Abundio ya desarrollaban algunos conceptos de magnitudes, de funciones, pero igualmente nosotros vamos a desarrollar la parte desde el punto de vista teórico, como decirle, ¿verdad? Ellos están desarrollando desde el punto de vista más práctico, ¿verdad? Por la necesidad que tiene de desarrollar ya los ejercicios. Por esa razón a lo mejor ya están avanzando ciertos conceptos que en algunos puntos vamos a estar repitiendo lo que dijeron ellos y en otro punto vamos a profundizar un poquito más quizás lo que ellos ya aclararon. En este caso vamos a comenzar con magnitudes variables y constantes. Y vamos a decir un poquito, a ver si alguien se acuerda a qué le llamamos magnitudes variables y magnitudes constantes. Si hay alguien por ahí, ¿verdad? Profe, las variables no serían X, Y, Z y las constantes serían A, B, C, D. Es una nomenclatura que utiliza el libro de Piskunov, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted a qué le llamamos magnitudes variables, ustedes van a decirme, no me van a decir son las letras X y Z y magnitudes constantes son las letras A, B, C. ¿Sí? Esas son las nomenclaturas recomendadas por el libro para llamarles o darle nombre a las variables. ¿Sí? Las variables o magnitudes variables son aquellos que toman distintos valores numéricos. Ahí sí cambia la cuestión, ¿eh? Son aquellos que toman distintos valores. Y las magnitudes constantes son aquellas que permanece invariable su valor. Por ejemplo, cuando hablamos de una magnitud variable, y podemos hablar, por ejemplo, el caso de la temperatura de un líquido, ¿verdad? Que metiéndole calor, esa temperatura va a ir tomando distintos valores. Por supuesto, ¿verdad? En estado líquido tiene un rango de variación, que también vamos a ir viendo qué es ese rango de variación. En cambio, las magnitudes constantes están la constante absoluta y están la constante que bajo ciertas circunstancias puede tomar otro valor numérico. Por ejemplo, el caso de la gravedad. La gravedad sobre la superficie terrestre aproximadamente 9,81, cerca de 9,80 y algo, ¿verdad? Podemos rondearla a 0,981, 9,81 o a 9,8, distintamente, pero siempre utilizamos el mismo valor numérico. Pero si nos vamos a la superficie de la Luna, por ejemplo, esa gravedad cambia, ¿verdad? Tiene otro valor numérico de acuerdo a la ubicación, entonces, ¿verdad? A eso le llamamos la constante
relativo, vamos a decirle, ¿verdad? Y lo que son valores absolutos o constantes absolutos son aquellos que no toman más que el mismo valor siempre. Por ejemplo, cuando hablaríamos de una magnitudes constantes, constante absoluto, por ejemplo, la longitud de una circunferencia versus su diámetro es una longitud constante, es una magnitud constante, llamado pi. ¿Sí? Llamamos pi a eso, ¿verdad? No cambia. Por más que aumentemos el radio el diámetro de esa circunferencia, la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro seguirá siendo invariable. No importa dónde midamos. Entonces, vamos a ir viendo nosotros en algunos casos magnitudes constante y constante absoluto. El número E, por ejemplo, es una constante ya preestablecido. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de magnitudes variables, estamos hablando de aquellas variables que pueden tomar distintos valores numéricos. Magnitud constante es aquel que no cambia el valor numérico, aquella magnitud que no cambia el valor numérico, ¿sí? Y está dentro de la constante absoluta y constante relativa. ¿Sí? ¿Se entiende, gente, el concepto? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Bien. Entonces vamos a formalizar un poquitito. Magnitudes variables o simplemente variable es la que puede adquirir distintos valores numéricos. Así es sencillo, práctico, directo, pero que tenga sentido. Nosotros cuando como ingenieros tenemos que tratar de escribir lo menos posible, pero al leerlo con una vista tenemos que poder entender qué es lo que quiere decir. No tenemos que ser tipo abogados, ¿verdad? Los abogados, cuando más escribe, pareciera ser los mejores. Lo único que hace es confundirle a sus clientes nada más, ¿verdad? No hace falta escribir un montón de letras para decir que te vas a ir en la cárcel o te vamos a poder sacar, ¿verdad? El directo del tema. Bien. Y constante es la magnitud cuyo valor numérico no se altera. Dentro de esta se encuentra la magnitud de constante y constante absoluta. Cuando hablamos de constante absoluta, es la que permanece invariable en cualquier fenómeno. Por ejemplo, pi, que es la relación a la longitud de la circunferencia sobre el diámetro, ¿verdad? Es invariable. Y a eso le llamamos valor absoluto, ¿verdad? O constante absoluto. Bien. Y acá viene lo que dijo el compañero al comienzo. Se acostumbra a designar con X y Z a las variables y a ABC a las constantes. Esas son las formas de designar nada más por recomendaciones bibliográficas. La mayoría de los libros utilizan las últimas letras del abecedario como variable y las primeras como constantes. ¿Sí? Entonces tenemos esas situaciones, gente. No sé si hay alguna consulta con respecto a estos conceptos. Es importante que lo fije bien. ¿Alguna? No, Pero profe. claro. Sí. No, profe, ¿este tipo de Señor. variables va a tener una nomenclatura diferente? ¿Perdón? Este tipo de variables va a tener una forma específica de nombrarse. No hay nombre diferente que se le da. Que alguno que otro que ya tiene su propia simbología, que el número pi, por ejemplo, ¿verdad? O el número e, por ejemplo, ¿verdad? Ya son constantes ya, ¿verdad? Está establecido y ya está, aunque es una función, es una variable, un número irracional, pero ya está. No tiene ningún nombre adicional en eso, ¿verdad? Simplemente nosotros conceptualmente tenemos que entender que es una constante y constante absoluta. Bien. Y acá entra una cuestión importante que nosotros tenemos que comprender bien clarito, ¿verdad? Que es campo de variación de la variable. Campo de variación de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
entre qué valores y qué valores va a ir tomando la variable. Eso es importante comprender bien clarito, porque después, a la hora de trabajar con límites, con derivadas, con integrales, nosotros tenemos que saber desde dónde a dónde va a ir esas variables. Si va a ir de menos infinito a más infinito, va a ir de un valor A hasta un valor B, va a ir de A hasta infinito, va a ir de menos infinito a A, cosas así, ¿verdad? Tenemos que saber entender, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando un poquito caso a caso. Entonces, las magnitudes variables pueden tomar distintos valores numéricos, aquí como lo hemos definido, ¿verdad? Ahora, el conjunto de estos valores puede ser distinto. Por ejemplo, la variable x es igual a coseno de t. En este caso vamos a analizar a la variable x, ¿sí? La variable x va a tomar valores que va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1. Si nosotros trazamos, vamos a trazar un sistema, la cual le damos el argumento t acá y decimos que este es x. Entonces nosotros sabemos que la función, la variable, en este caso vamos a hablarle todavía con el tono de variable, ¿sí? Entonces esta variable va a ir tomando distintos valores, en la cual va a llegar a tomar un valor máximo, valor, ¿verdad? Y también un mínimo valor que va a estar entre menos 1 y 1. No importa los valores de t. ¿Sí? Este está entre menos 1, más 1 y menos 1, considerando el sentido positivo hacia arriba. ¿Sí? Nosotros le miramos a este eje numérico, al eje vertical, ¿sí? Para entender a qué se refiere este menos 1 y 1. Y vemos, ¿verdad?, que por más que se vaya a más infinito t, ¿sí?, o a menos infinito t, los valores de la variable va a ser o va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? No va a subir más que 1 ni tampoco va a bajar más que menos 1. Entonces, si nosotros decimos campo de variación de la variable, son todos los valores que puede tomar esa variable. ¿Sí? Todos los valores, ¿verdad? Y va a depender mucho de la situación en la cual está, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy x igual a t cuadrado, por ejemplo, es evidente, ¿verdad?, que no importa el valor que tome este, siempre va a dar un valor para este x, ¿verdad?, en la cual x va a tomar siempre valor mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque la variable t, ¿sí?, fíjense ahí la variable t, pero no le estudiamos a t, sino que estudiamos a x, ¿sí?, va a estar elevado al cuadrado, a la potencia 2, y todo número positivo o negativo que se meta ahí, ¿verdad?, siempre me va a arrojar un valor positivo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, la variable x va a ser mayor o igual a 0. O yo puedo decir que la variable x está entre 0 y más infinito. 0 y más infinito. ¿Y qué es infinito? Es un número muy grande. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones, nosotros decimos que es un valor muy grande cuando, o le llamamos infinito a ese valor grande. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las dimensiones, ¿verdad?, de ciertas columnas de hormigón, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta columna dimensionamos y debería ser 20 por 20, vamos a decirle, ¿verdad? Pero de repente el personal hizo 4 metros por 4 metros, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad?, eso ya es demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande ya, ¿verdad? No puedo yo tener 4 metros por 4, una columna de 4 metros por 4 metros, a menos que sea para la base de algún rascacielos, ¿verdad? La columna de este tipo ya, más bien para probablemente sea rascacielos y demás, ¿verdad? Entonces,
No, ¿verdad? Para una construcción convencional, normalmente está entre 15 por 20, 20 por 30, 30 por 30, a lo sumo 40 por 30, ¿verdad? De esas dimensiones, e inclusive cada día más, con el avance de la tecnología y los avances de los estudios de los materiales, las secciones o las dimensiones de las columnas cada vez más se reducen más, incorporando nuevas tecnologías, ¿verdad? Nuevos materiales dentro, ¿verdad? Debido a los estudios tecnológicos que se hacen. Entonces, de repente, debería ser 20 por 20 centímetros, 4 metros, ¿verdad? Es evidente que es muy grande. Entonces, para nosotros, podríamos decir que es infinito ya, porque es más grande ya, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? O, de repente, estoy estudiando algún parámetro o unas variables eléctricas, ¿verdad? En la cual un motor consume una corriente nominal de 4 amperios, ¿sí? Pero en un determinado momento le está pasando 1000 amperios, ¿sí? 1000 amperios. Es evidente que acá hay algunas fallas eléctricas, ¿verdad? Pasar de 4 amperes a 1000 amperes, 1000 amperes ya es un valor muy grande. Significa que hay algún cortocircuito por ahí, ¿sí? Y se está por incendiar ese motor, ¿sí? Cosas así, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando hablamos de valores muy grandes, estamos hablando de, comparado a los valores normales, el valor dado de la variable es muy grande, ¿sí? O está muy fuera de lo normal. Ahora, por supuesto que existen equipos que tienen 1000 amperios, ¿verdad? Eso de hecho que hay también, ¿verdad? Pero en esos casos, ¿verdad? Ya son máquinas diseñadas, ¿verdad? De tamaño importante y son grandes, ¿verdad? Pero si estoy hablando de un motorcito de medio HP, de 1 HP o de 2 HP, es evidente que la corriente va a estar en el orden de entre 0 a 10 amperios, ¿verdad? Y de repente me circula una corriente de 1000 amperios, significa que existe algún cortocircuito interno, ¿verdad? Que con los dispositivos electromecánicos o eléctricos, ¿verdad? De protección, abre el circuito de tal forma que no se incendie el conductor eléctrico, ¿verdad? Por sobrecarga o sobrecalentamiento debido a la alta corriente, debido al efecto Joule. Bien, entonces cuando hablamos de valores grandes, hacemos una comparación con respecto a los valores normales que se conocen para ciertas circunstancias, y el valor que obtengo o que me da la variable es valor muy superior a eso o muy inferior hacia la izquierda, ¿verdad? Puede ser también que tienda a menos infinito. A eso nos referimos, ¿verdad? Bien. Y acá vamos a unos conceptos del campo de variación de una variable. Es el conjunto de todos los valores numéricos que puede tomar la magnitud variable. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Todos los valores que puede tomar, ¿verdad? El ejemplo anterior iba de menos 1 a 1, ¿verdad? Entonces, va de un rango negativo a un rango positivo, pero tiene un límite. Vamos a ver después que eso significa que está acotado. Y después hay otro que va a ir de un cierto valor hasta un valor muy grande, o de un valor muy pequeño o muy negativo hasta un valor positivo conocido, ¿verdad? O hasta un valor negativo también, ¿verdad? Dependiendo del caso. Bien. Y después están los intervalos o intervalo abierto. Fíjense acá la forma en que se le llama a los intervalos o intervalo abierto o intervalos, ¿no? Que es el conjunto de todos los valores numéricos de X comprendido entre A y B, ¿sí? Entre A y B, pero fíjense la forma de indicar A y B va a estar dentro de algún paréntesis acá, ¿sí? Dentro de algún paréntesis. La forma de indicar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que cuando hablamos de intervalo o intervalo abierto, de las dos formas podemos decir, significa que los extremos, o en el punto A o en el punto B, no entra dentro de ese estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un eje numérico sobre la cual indico A
y B. ¿Sí? Y voy a tomar todos los valores que están entre A y B, ¿sí? Pero no tomamos el valor en la frontera, ¿sí? Este queda, normalmente indicamos con un circulito abierto o sin pintar, ¿sí? Entonces en ese caso decimos que no entra en la frontera. Y cuando hablamos de intervalo, no entra en la frontera o intervalo abierto, ¿verdad? A veces se le pone la palabra abierto simplemente para aclarar un poco más, pero en algunas bibliografías nos dice en el intervalo, se le dice intervalo nada más. Entonces ustedes ya tienen que entender, cuando hablamos de intervalo nada más, la frontera no entra, es decir, a los extremos. ¿Queda claro eso, señores? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿Profe, podrías mostrar con algún ejemplo numérico? por ejemplo, vamos a suponer que me dice X pertenece, ¿verdad?, al conjunto de los números real, tal que X, ¿sí?, tal que, ¿verdad?, X es mayor que 2 y menor que 4. ¿Sí? Por ejemplo. Y acá, este símbolo, que yo justo iba a indicar acá, ¿verdad?, no acepta el valor de 2. Y acá tampoco este símbolo no acepta el valor de 4. Pero los valores de la variable X está entre 2 y 4, pero no acepta 2 y no acepta tampoco 4. Por ejemplo, ¿verdad?, en algunos casos, vamos a ir viendo un poquitito, a ver, el logaritmo de X. Logaritmo de X, por ejemplo, X debe ser necesariamente mayor que 0. ¿Sí? Debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque no acepta valor negativo ni 0. En 0, el logaritmo de 0 tiende a menos infinito. No tengo valor. Entonces solamente me aceptan valores positivos, valores mayores que 0. En este caso estamos viendo en un solo lado, ¿verdad? Que vamos a ver también es qué significa eso, ¿verdad? Pero simplemente voy a poner un ejemplo rápido, pero analizando de un solo lado, que va a estar esta parte. Ahora, los dos lados difícilmente se tenga así una función, no conozco yo una función que cumpla esas dos condiciones, ¿verdad?, que está a la derecha y a la izquierda también, ¿verdad? Ahora, en algunos casos aceptan la frontera y en otros casos no, ¿verdad? Pero en algunas cuestiones, algunos estudios, nosotros solemos hacer un análisis de funciones a trozos, que vamos a ir dando enseguida, y ahí sí definimos, ¿verdad?, que, por ejemplo, si yo digo que y es igual a la función f de x, digo que voy a tener x mayor a 2 y menor a 4. Y después g de x, pongo acá, que es para x mayor o igual a 4, ¿sí?, y menor a 10, por ejemplo. ¿Sí? Y acá ya hay otra simbología, pero lo que me interesa es esta parte, ¿verdad? Que la función, por ejemplo, en este caso estoy adelantando un chiquitito, ¿verdad? Pero la función está entre 2 y 4, pero no acepta 2 y no acepta 4. ¿Sí? Acepta 2 y a 4. Pero si yo voy a graficar entre 2 y 4 o 2 a 10, por ejemplo, veo que g de x acepta el 4. Entonces acá ya no acepta. Yo no puedo poner una función a trozo, ¿sí?, a trozo de tal forma que me dé en 2 puntos la función acepte 2 puntos. No puedo poner esto. ¿Sí? O acepta a la izquierda o acepta a la derecha, pero no acepta ambos, no puedo aceptar. ¿Sí? Entonces no existe doble punto, entonces ya no es una función, que vamos a ir viendo enseguida también que se hace ciertas reglas en las cuales se levanta una recta vertical y que para que yo diga que es una función debe tocar en un solo punto a la función. Si toca en 2 puntos, entonces no es una función. Y si yo utilizo acá mayor o igual a 4 y acá también mayor o igual a 4, entonces significa que voy a tener 2 puntos en una gráfica. Que esta función va a tener en un punto 2 puntos. Significa que no es una función. Pero vamos a ir definiendo eso enseguida. Pero cuando hablamos de
entre A y B, y en un intervalo abierto yo puedo tener X mayor a menos 2 menor a 2, ¿sí? Y acá significa que no entra 2 ni entra menos 2, ¿sí? No acepta. Es decir, que si ustedes me van a evaluar en un eje numérico, y acá voy a tener menos 2, y acá voy a tener 2, voy a evaluar a la derecha de menos 2 y voy a evaluar a la izquierda de 2 y todos los valores que están entre eso, pero no puedo evaluarlo en 2. ¿Por qué? Porque la variable me está limitando a eso. No acepto la frontera, te dice esto. Y es el concepto de intervalo o intervalo abierto. Intervalo abierto. ¿Estamos de acuerdo? Señores. Sí, profe. Ya, sí, señor. Un ratito, gente, voy a hacer una urgencia. Un ratito, urgencia me llamaron. Bien. Solucionado. Entonces, y acá viene la otra definición, que es segmento o intervalo cerrado. Fíjense en la forma en que se le denomina. ¿Se me escuchan las dos salas? ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, profe. Ya. Sí, profe, en ambas. Ok, perfecto. Entonces, fíjense en la forma que le llama. A este le llama segmento. Segmento. Y acá le llamó intervalo. Y cuando hablamos de segmento, significa que la variable toma todos los valores dentro de dos valores, que puede ser A y B, y además acepta los valores A y los valores B. Entonces hablamos de un segmento. Por ejemplo, tengo una recta, un eje numérico, y tengo acá el 2 y acá tengo el 4, y me acepta todos los valores. Entonces tengo un segmento, y a la forma de indicar en la frontera se pone un círculo pero pintado. Normalmente la mayoría de la bibliografía utiliza esta nomenclatura, y se indica de esta forma y se acepta todos los valores entre 2 y 4. Entonces la forma de diferenciar entre un intervalo y un segmento es de esta forma. Una de las formas de la escritura. La otra escritura es poniendo el intervalo entre A y B entre paréntesis y el segmento en corchete, A y B. Significa que este no acepta la frontera, este sí acepta la frontera. Y todos los valores entre A y B. La forma de diferenciar bien claro. Otra forma de indicar el primero, sería A menor a X menor a B. Y acá X mayor o igual a A, ¿sí? Y menor o igual a B. ¿Sí? Fíjense la forma de que se indica uno y otro. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Sí? Si estoy hablando de un intervalo, no acepta frontera. Si estoy hablando de un segmento, acepta la frontera. ¿Sí? Todos los valores y la frontera incluido. Y después tenemos los intervalos abiertos y cerrados, ¿verdad? ¿Sí? Intervalos semiabiertos, y a veces le llamamos también semiabierto, semicerrado. Significa que en ese intervalo se acepta una de las fronteras y se rechaza, o sea que no permite la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un eje numérico, tomo valor entre menos 2 y 4. En algunos casos acepta 4, pero no acepta menos 2. Mayor a menos 2 y igual hasta 4. Es decir, X para este caso va a ser mayor a menos 2 y menor o igual a 4. ¿Sí? Y ahí, acá vemos, ¿verdad?, que acepta la frontera. ¿Sí? Acepta la frontera. Entonces es un semiabierto. Un lado cerrado, otro lado abierto. Y también en algunos casos, ¿verdad?, puede ser abierto por la izquierda o abierto por la derecha.
Cuando hablamos de semiabierto o intervalo semiabierto, acá sí ya las dos palabras deben ir juntos. Intervalo semiabierto. Cuando digo intervalo nomás, no acepta. Pero cuando digo semiabierto, acoplado a la palabra intervalo, entonces sí, una de las fronteras se acepta. A tener mucho cuidado con esto, gente, porque hay funciones, por ejemplo, que no acepta a la izquierda, pero sí acepta los valores que están a la derecha. O al revés, ¿verdad? Dependiendo del caso. O a la hora de graficar las funciones, nosotros vamos a ir determinando la gráfica con los intervalos, ¿sí? Con los intervalos. Es importante ver bien en qué intervalo voy a estar graficando. Por ejemplo, yo puedo decir la función y es igual. Digo, bueno, acá va a ser x cubo para x mayor a, vamos a decirle, menos 2 y menor o igual a 4. Después digo logaritmo natural de x para x, ¿sí? Mayor a 4 y menor o igual a 10, por ejemplo. Y por acá pongo un seno de x para x mayor a 10 y menor o igual a 20, por ejemplo. Entonces nuestro intervalo va a ir desde menos 2, pero no incluye a 2. ¿Sí? Menos 2, perdón. No incluye a menos 2. Y va a ir hasta 20, pero incluye todos los puntos mayores a menos 2, inclusive el 20. ¿Sí? Pero una cuestión es, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, ¿verdad? Que acá yo tengo una que 4 es mayor o igual a x, ¿verdad? Y en este caso, fíjense acá que ya no incluye la igualdad. ¿Por qué? Porque es una función y una función no se puede repetir los puntos. No puede tener dos puntos en un mismo punto de la variable. Es decir, en x o en 4 acepta para x cubo o en logaritmo natural acepta en 4, ¿verdad? Uno de los dos, pero no puede aceptar ambos. Eso quiero que quede claro, gente. Que quede claro. Si yo voy a poner acá igual, entonces necesariamente tengo que borrar esta parte. ¿Sí? Puedo hacer de cualquiera de las horas, pero no tiene que repetirse este signo. Acá sí, por ejemplo, fíjense en 10. Logaritmo natural de x en 10 acepta el 10. Pero pasando a seno de x ya no acepta el 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si repite también acá mayor o igual o menor o igual a x mayor o igual a 10, entonces significa que hay dos puntos. Fíjense acá. Se tiene que tener mucho cuidado con la forma de indicar. Por eso analizamos. Nosotros en este momento no estamos analizando qué hay acá. Esta parte todavía no me interesa. Me interesa cómo indicar los distintos segmentos o intervalo o intervalo semiabierto. ¿Quedó claro eso, señores? Profe, y entonces, pero podemos poner, ¿verdad? O sea, no importa si primero ponemos igual o mayor a 10 o en vez de poner ahí ponemos al de abajo, pero una sola vez, ¿verdad? Una sola vez, pero normalmente se define ya la función en qué parte, cuál acepta hasta dónde. Normalmente okay. Ya se define eso. Gracias. Ya. Porque de repente, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Que el día de mañana ustedes, ¿qué van a hacer? Van a analizar, vamos a suponer que tengo esta función acá y a partir de acá se volvió recto y de acá una curva de vuelta, ¿verdad? Y fíjense acá, tengo una función, esta es otra función y esta es otra función, pero es una misma función, ¿verdad? Vamos a suponer que es continua, entonces acá tengo A, acá vamos a decirle que es B y acá, no sé, ¿verdad? A lo mejor se va a menos infinito y este a más infinito, ¿verdad? Pero acá tengo una función, llamémosle f sub 1 de x, ¿sí? Acá f sub 2 de x y acá f sub 3 de x. ¿Sí?
Entonces yo digo, bueno, vamos a definir acá a quién le aceptó, ¿verdad? Vamos a suponer que A acepta la función que está a la izquierda. Y en este punto, el que está a la derecha. Entonces el intermedio no me va a aceptar la frontera ni A ni B. Y yo como voy a poner, voy a expresar esta función voy a ponerlo de la siguiente forma. Fíjense acá. Para la primera, vamos a llamarla f1 de x. f1 de x. Y dijimos que no acepta A, acepta A f1. Entonces voy a decir que x es menor o igual a A. Ahora, f2 de x no acepta la frontera, dijimos. No acepta la frontera. Entonces voy a expresar f2 de x va a estar donde x va a ser mayor a A y menor a B. No acepta la frontera. Entonces, está entre A y B, pero no A ni tampoco B. Y después f3 de x va a ser para x mayor o igual a B. Y ahí no dejé de colocar ninguno de los puntos. ¿Por qué? Porque para todo valor menor o igual a A vale f1. Entre A y B, pero no A ni tampoco B, f2 de x. Y después mayores a B, inclusive B, f3 de x. Y esta gráfica yo represento de esta forma. ¿Sí? Represento de esta forma. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Es importante, gente, interpretar esto. Y después, acá f1, f2 y f3 puede tener distintas expresiones. Después vamos a ir viendo esas expresiones cuando entremos más lo que es funciones. ¿Sí? Ahora, simplemente lo que me interesa es que usted entienda bien claro esta parte que estoy encerrando. Eso es lo que estamos estudiando nosotros ahora. ¿Sí? Señor. ¿Podrías repetir, por favor, tipo una pequeña explicación general otra vez de todo? No me quedó todavía tan claro. O sea, de esta parte empezar. Sí. Bueno. Voy a borrar esto otra vez. Y vamos a trazar de vuelta. Vamos a hacer uso de los conceptos de intervalo, segmento y intervalo semiabierto. Entonces, para que quede más claro nada más, en forma escrita, vamos a decirle, ¿verdad? Cuando hablamos de intervalo significa que no acepta la frontera. Cuando estamos hablando de segmento, acepta todos los puntos entre dos valores, inclusive la frontera. Y cuando hablamos de intervalo semiabierto, semicerrado, estamos hablando de que acepta uno de los extremos, pero no acepta el otro extremo, la variable. Nosotros vamos a poner acá X. Esta es lo que me interesa estudiar. Acá voy a poner Y y voy a trazar algunas gráficas simplemente para que le llame un poco mejor a lo que estamos normalmente acostumbrados, ¿verdad? Ver la función. Y acá voy a poner, por ejemplo, una gráfica. Digo, entonces llamo a este f1 de x. ¿Sí? Y acá voy a pintarle a este. ¿Sí? Voy a poner acá esto. Y le llamo A. Y después puedo llamarle a partir de este punto. Vamos a hacer, no vamos a analizar todavía continuidad y demás. Entonces simplemente otra gráfica. Acá. ¿Sí? Y acá en este punto le dejo abierto. Un circulito le pongo ahí, ¿verdad? Significa que no acepta ese punto A. ¿Sí? Pero está a la derecha de A. Y acá también puedo dejarle abierto. ¿Sí? Entonces, bajo este punto, le llamo B a este punto. ¿Sí? Y después, a partir de acá, yo puedo poner un punto que inclusive puedo hacer un punto diferente también para que se vea mejor los símbolos nada más. Y acá tenemos esta gráfica. ¿Sí? Y a este entonces le llamo f3 de x. ¿Sí? Acá f2 de x. Me olvidé de ponerle nombre. Entonces, voy a ponerle de esa forma. f2 de x. Bien. Entonces, ¿qué yo tengo acá? ¿Verdad? Fíjense acá, en cada uno de los puntos, f3, f2 y f1,
acá en este segmento debajo de la curva voy a indicar nada más entre qué valor y qué valor está X. Fíjense que me acepta ese valor de A, porque está pintado acá. La gráfica f sub 1 está pintada, entonces me acepta el valor de A. Y es mayor a qué. Acá se baja esta gráfica. No sé qué representa, se baja. Entonces voy a decir que es mayor a menos infinito. Cuando indicamos que en uno de los extremos sea infinito, entonces este punto, gente, siempre es abierto. ¿Por qué? Porque el valor infinito no conocemos. Entonces, cuando está o a la izquierda es menos infinito o a la derecha es más infinito, siempre se deja abierto ese extremo. ¿Por qué? Porque no se conoce el infinito, ¿verdad? Y a medida que vos conoces un número, vas a encontrar un número más grande que ese valor. Entonces, no podemos decir que es un segmento, porque no conozco el valor menos infinito. Bien, ya indiqué este pedazo a la izquierda de A, inclusive A. Tengo este. Después, a partir de A, pero fíjense acá, me dejó un círculo abierto sin pintar y acá también un círculo abierto sin pintar. Entonces digo que X es un intervalo mayor a y menor a B. Y fíjense que la forma de indicarlo no está, el símbolo de igualdad, acá este palito horizontal, ¿verdad? ¿Sí? O la indicación, ¿verdad? Que indica mayor o igual, ¿verdad? En este caso no tiene. ¿Por qué? Porque me dice que no acepta la frontera. Está abierto acá y acá también abierto. Entonces no acepta. Entonces ya tengo para f sub 2. Ahora, me voy a la derecha de B y encuentro una gráfica de f sub 3 que incluso acepta f sub 3 en B. Entonces digo, X va a ser mayor o igual a B y menor a qué. Y fíjense que esta función se fue ahí. No me dice dónde termina. Entonces pongo un más infinito. ¿Sí? Y fíjense acá, le dejo abierto de vuelta. Abierto. ¿Sí? Entonces, podría haber puesto X mayor o igual a B nada más y dejarlo ahí. Significa que a la derecha no hay límite. O ponerlo también diciendo que llega hasta más infinito. Esta parte más infinito. Bien. Ahora voy a expresar esta función porque fíjense que es una función nada más, ¿verdad? En todo momento no se repitió los puntos y la función tiene varias gráficas. ¿Sí? Varias gráficas. Entonces, yo voy a expresar, bueno, y es igual a f de x. Pongo ahí. Es igual. Y abro acá. Entonces digo f sub 1 de x. ¿En dónde? Entre menos infinito a A. Es decir, puedo poner X menor o igual a A. Y dejo así. O le agrego menos infinito. ¿Sí? Que es mayor a menos infinito hasta A. Inclusive A. ¿Verdad? Pero puedo no poner este que está a la izquierda cuando está al decir que X toma todos los valores menor o igual a A. Significa que se va hasta menos infinito. ¿Sí? Entonces puedo no poner esta expresión o puedo poner, ¿verdad? Para una mejor aclaración. ¿Sí? Después tengo f sub 2 de x. Y fíjense, f sub 2 de x me había dejado dos circulitos sin pintar en la frontera. ¿Verdad? Entonces no acepta ni A ni B. ¿Verdad? Y acá ya indicamos. Entonces f sub 2 de x voy a graficar para todos los valores de x. Está entre A y B, pero no A ni tampoco B. ¿Sí? Voy a darle valores y voy a unir esos puntos. ¿Verdad? Entonces voy a estar A y menor a B. Voy a borrar ese, doy un errorcito ahí, este punto. ¿Sí? Y queda esta forma. Y acá vamos a dejarle este. Y después, f sub 3 de x, fíjense ahí, x es mayor o igual a b, ¿sí? Y menor a más infinito. Le ponemos más infinito o podría no ponerlo nada más, porque al no poner límite superior significa que va a ir hasta más infinito. Entonces, en este caso, simplemente para que nos acostumbremos,
le pongo un más infinito. ¿Verdad? Y le podía haber evitado también esto. ¿Por qué? Porque esto significa que acepta todos los valores a la derecha de B, todo, ¿sí? Todo lo que va hacia este lado. Bueno, y analizamos ahora, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Nosotros estamos estudiando esta parte nomás ahora. Después vamos a estudiar lo que está acá, esta parte. ¿Sí? Y veo ahora, en este caso particular, tengo un intervalo semiabierto. ¿Sí? Abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Acá tengo un segmento, un intervalo o intervalo abierto. ¿Sí? Y acá tengo un intervalo semiabierto. Abierto por la derecha y cerrado por la izquierda. Y esa es la parte que estamos estudiando ahora. Estamos estudiando, que está encerrado en círculo. Eso es lo que me interesa que ustedes comprendan bien. Y ustedes se ubican sobre este eje numérico, ¿verdad? Esa gráfica que pusimos simplemente para una mayor interpretación nada más porque estamos acostumbrados a ver una gráfica, ¿verdad? Pero lo que me interesa es identificar sobre este eje numérico cómo se va ubicando esos puntos. ¿Cómo voy a ir ubicando? ¿Cómo voy a leer todo esto que está esta parte en círculo? ¿Quedó más claro, señores, Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Profe, disculpe, Sí. vio que ahí usted puso en F1X, después otra vez está ese punto cerrado de ¿a dónde está A? Porque después hay otra función que está más arriba. Esa parte nomás no entendí muy bien. No te comprendí. ¿Te puedes volver a repetir? Esa parte ahí donde está A, hay por una función, cuando empieza esa función está arriba de la función 1. O sea, la función 2, cuando ahí ese está arriba del final de la función 1, que Sí. está ahí abajo. Esa Sí. parte nomás no entiendo por qué se dibuja así. No, porque en este caso particular ocurre un salto, ¿verdad? Ocurre un salto. Acá pasó de este valor numérico, vamos a suponer que le damos valor a este punto y vamos a tener un valor de la función. Y acá, a partir de acá, un punto después automáticamente produce un salto acá. ¿Sí? Un salto ocurre acá. Es la misma cosa, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un puente, ¿sí? Un puente acá, ¿verdad? En un arroyo, ¿verdad? Y estas columnas, ¿sí? Estas columnas están soportando el peso del puente. Pero de repente, ¡pum!, entra un camión acá. ¿Qué ocurre con la carga o lo que está soportando esto? ¿Sí? Automáticamente se dispara, ¿verdad? La fuerza que está soportando, ¿verdad? Al entrar el camión acá, aumenta esto, ¿verdad? De estar en un valor constante, vamos a decirle, voy a graficarlo acá, vamos a suponer que esta era la carga. Llega el camión en un punto dado y entra el camión ahí, automáticamente pasa a ser esta, ¿sí? O por lo menos tiende a hacer alguna curva, ¿verdad? Dependiendo cómo va entrando el camión ahí, porque va a generar cierto momento, ¿verdad? Y a medida que aumenta la rueda que se va desplazando sobre esto, va a ir aumentando la intensidad de las fuerzas hasta llegar a un valor máximo y después va a ir bajando de vuelta al salir del puente. ¿Sí? Entonces, en la vida profesional es así. En todo momento, es la misma cosa que vos tengas una tabla sobre dos soportes, ¿verdad? Y saltar sobre esa tabla. ¿Sí? Automáticamente, ¿qué pasa con los soportes? ¿Verdad? Aumenta su intensidad por las cargas que debe absorber. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es algo parecido a esto, ¿verdad? De repente tengo una función que está comportándose de esta forma y de repente aparece una sobrecarga instantánea y después va cambiando distintos valores de vuelta, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre. La misma cosa que voy a agarrar una mesa. Estando la mesa sin empujarse, está en posición de reposo, ¿verdad? Pero una vez que vos le empujas, se mueve esa, ¿verdad? Y aparece una carga ahí. O bajan una carga sobre algún soporte, ¿verdad? Y cambia totalmente, genera un salto. Eso es lo que pasó acá. Que este salto puede ser suave o no, ¿verdad? Puede ser continuo. Podría haber seguido nomás la gráfica así. ¿Sí? A partir de acá, por ejemplo, sube, ¿verdad? Pero
En este caso, simplemente para visualizar mejor nada más la ubicación de los puntos, hicimos un salto para que podamos ubicar. La idea era que se vea bien los puntos pintados. No sé si pude responder tu pregunta, Luis. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien. Ahora, como le dije, esto es lo que me interesa que entienda bien de esta partecita ahora. Después vamos a entender el conjunto. Vamos a estudiarle a la función y siempre vamos a mirar este que está a la derecha encerrado. Estos puntos. Ustedes tienen que, como ingeniero, tienen que saber esto a la vista, ¿verdad? Tienen que mirar en qué intervalo, ¿verdad? Si yo tengo una carga, y si es cargas variables, entonces, ¿en qué instante, en qué momento? Puede ser en forma temporal, puede ser de acuerdo a la posición de la carga, depende de cómo cambian las cosas. Por ejemplo, normalmente tengo una curva de comportamiento. Si estoy hablando de alguna viga o algún puente que están unidos en los extremos y a lo antes se pone burletes en los extremos, un burlete de goma, de tal forma que el puente al dilatarse o contraerse, ¿verdad? Se le da cierta holgura y que se pueda mover eso, ¿verdad? Y ese burlete va a estar sometido, dependiendo si está a alta temperatura, va a estar sometida a mayor presión, y si está a más baja temperatura se va a estar menos sometida a menos presión, ¿verdad? Entonces yo puedo representar en un día cuál es la variación de la presión o la fuerza, variación de la fuerza que actúa o que ejerce el puente 1 sobre el puente 2, utilizando un medidor de tensión, ¿verdad? Puedo estudiarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces puedo graficar ese diariamente, dependiendo de qué hora salió el sol y qué hora se puso y hasta qué hora puedo saber cuál es la fuerza que actúa sobre ese burlete. Y ahí de esa forma puedo estudiar el comportamiento de contracción y dilatación del material. ¿Sí? Y ustedes van a representarlo a través de algunas curvas, de algunas funciones, eso, ¿verdad? O de repente, hoy día, por supuesto, viene todo tabulado eso, ¿verdad? Si vos tenés un puente de tantos metros, normalmente se estira o se contrae 4 o 5 centímetros, entonces lo que pone es una goma que absorba esa parte, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? O el día de mañana, cuando trabajen en un edificio elevado y eso, van a tener la estructura que existen dilataciones y van a colocar ciertas cuestiones. Bien, avancemos un poquitito ahora. Intervalo infinito. Intervalos infinitos significa que la variable x toma valores de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Por ejemplo, x es igual a t al cubo, por ejemplo. Este valor, por ejemplo, esta función, por ejemplo, si yo digo que este es x, este eje y este es t, este va a ir desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? La función, ¿verdad? Y en ese caso, cuando hablamos de más infinito y menos infinito, ¿verdad? Siempre en esos extremos el intervalo es abierto. ¿Por qué? Porque no conocemos este menos infinito ni más infinito. Y después puede haber valores intermedios. Por ejemplo, x es igual a t cuadrado. Por más que sea positivo o negativo, t siempre me va a dar un valor x positivo. Por lo tanto, yo puedo decir que x va a ser mayor o igual a 0, porque puede aceptar 0, y menor a más infinito. Por ejemplo. Entonces, utilizaría un intervalo, por ejemplo, este. Y acá puede ser abierto o cerrado. En este caso es un intervalo y será entonces abierto. Pero en otro caso es intervalo semiabierto, puede ser. ¿Sí? Entonces acá puede ser cerrado. ¿Sí? Dependiendo del caso. Bien. Esto es cuando hablamos de que va de menos infinito a un valor a, o de ese valor a un valor infinito, dependiendo de cada caso. Y la representación gráfica, ya vemos, ¿verdad? Más o menos ya indicamos que cuando es un intervalo cerrado o un segmento cerrado, ¿verdad?
se representa con corchete y se pone X mayor o igual a A y menor o igual a B. Y fíjense acá, entra A y entra B. Y la forma de representar gráficamente se pinta sobre el eje numérico todos esos valores, incluso la frontera. Se pinta. Pues nosotros dijimos que si entra a la frontera, entonces se pinta. Y después están los intervalos semiabiertos, que puede estar semiabierto a la derecha o semiabierto a la izquierda. En el primer caso, abierto por la derecha. Entonces no entra acá el valor de B. Y acá indicamos, ¿verdad? Ponemos un circulito sin pintarse. Después, a la izquierda abierto, entonces pone el circulito sin pintarse y acá el símbolo también a tener cuidado. Y después cuando es totalmente abierto, ¿verdad? O es un intervalo nada más, entonces ya no entra los dos, ¿verdad? Y acá también la simbología a tener cuidado a ambos lados. Bien, creo que esto ya estuvimos ya adelantando un poquito, pero igualmente, ¿verdad? Para que quede mejor, que se vea cómo se va ubicando, ¿verdad? Ahí está. Después viene variable ordenada. Sí. Esa parte que dice menos infinito a más infinito, es verdad, la última parte Sí. del concepto. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, acá solamente dice o puedo representarlo de esta forma o de esta forma. De las dos formas puedo representarlo. ¿Sí? Y se utiliza paréntesis cuando es abierto, porque yo no conozco menos infinito y no conozco más infinito. Entonces yo no puedo poner un intervalo cerrado acá si está menos infinito. Tengo que dejar abierto, no conozco ese valor, ni tampoco este. Por eso se pone paréntesis. Y corchete nosotros usamos para representar intervalos cerrados. Acá. O de esta forma. De las dos formas. Fíjense que acá ponemos acá, ¿verdad? Equivalente a esto, pero representa otra cosa, ¿verdad? Y este también es equivalente la forma de indicar, pero no entra, no, es lo mismo símbolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá acepta A y B y acá ya no se sabe cuánto es menos infinito ni más infinito. Gracias. Dale. Variable ordenada, variable creciente y decrecientes, variable acotada. ¿Sí? Y acá vamos a tener cuando decimos nosotros que una variable está ordenada. Y digo que una variable está ordenada cuando conozco el antecedente y también el consecuente. ¿Sí? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Qué viene después? ¿Sí? Se sabe. Por ejemplo, conozco menos 2. Y después dice menos, puede ser menos 1, 0. Perdón. Dependiendo del caso, si estoy hablando de una variable creciente, entonces los valores sucesivos va a ser mayor que el valor anterior. Pero si estoy hablando de una variable decreciente, entonces los valores sucesivos va a ser menor que el valor anterior. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de una variable acotada, significa que tiene un límite superior y un límite inferior, o un límite a la derecha y un límite a la izquierda. Si estamos hablando del eje numérico horizontal, entonces puede ir de un valor hasta otro valor. Y cuando hablamos de variable no acotada, es aquel que va de menos infinito a más infinito. No se sabe. Entonces, en ese caso se dice que es no acotada. Bien. Vamos a mostrar un poquitito. Entonces, decimos ordenada si se conoce su campo de variación o dominio de definición y se puede precisar para cada par de valores cuál es el antecedente y el consecuente. ¿Sí? El antecedente que está primero y consecuente que viene después. Si yo conozco eso, entonces ya digo que esa variable es ordenada. ¿Sí? Y hay que determinar también su dominio de variación. Variable creciente y decreciente. Si a cada valor consecuente es mayor que el valor antecedente, es creciente. Lo contrario es, si cada valor consecuente es menor que el antecedente, es decreciente. ¿Sí? Es simplemente para ver hacia dónde se va la variable, ¿verdad? Porque puede tener una variable creciente y puede tener una variable decreciente.
Y después están las variables acotadas, que es aquella que tiene un límite, ¿verdad? La variable x acotada si existe un número constante m mayor que 0, tal que a partir de cierto valor todos los posteriores satisfagan la desigualdad, esta, que x está entre menos m y más m, ¿sí? O entre menos m y m, ¿sí? Donde m es siempre un valor positivo, ¿eh? Entonces yo digo que esta variable está acotada, es decir, tengo un eje numérico, tengo un origen, acá tengo un m y acá menos m, ¿sí? Y toma todos estos valores que está entre menos m y m. Entonces yo digo que esta variable está acotada. Por ejemplo, la función coseno de t, la variable x igual a coseno de t, esta variable está acotada. ¿Por qué? Porque x va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. No importa los valores de la variable t, sino la variable x me interesa. Entonces, x va a tomar valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Inclusive menos 1 e inclusive 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, m, yo digo que vale 1. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Ahora que explicaste ya que es antecedente y consecuente, Sí, señor. ¿podrías repetir, por favor? Voy a poner un eje numérico. Yo voy a decir que tengo dos par de valor, A y B. ¿Sí? Tengo A y B. Entonces yo voy a decir, para cada par de valores, tengo este par de valor, ¿sí? A y B. Y si yo puedo precisar, ¿sí?, cuál de ellos es el antecedente. Por ejemplo, digo, bueno, mi antecedente es A. Y puedo poner también, decir cuál es B. Entonces yo digo que en este caso A es el antecedente y B es el consecuente. Tengo un par de valores y puedo determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En este caso digo que la variable es ordenada. Es decir, por ejemplo, vamos a poner 2, 3, 4, 5. En este caso particular yo puedo decir 2 es mi antecedente, ¿sí? Y mi consecuente es 3. Entonces tengo un par de valor sobre un eje numérico en la cual este viene primero y este viene después, ¿sí? Y veo que esta variable es una variable creciente, ¿sí?, dentro de un intervalo, ¿sí? Creciente, es decir, tengo un valor numérico, pongo mi 2 acá y acá 3, acá 4, acá 5, entonces va creciendo los valores. Va creciendo. Entonces yo digo que esta es una variable, un par de valor, la cual conozco el antecedente, puedo ubicar sobre el eje numérico y también conozco el consecuente que puedo también ubicar sobre el eje numérico. En algunos casos, cuando veamos un poquitito lo que es sucesiones, ¿sí?, sucesiones en numérica, por ejemplo, es tiramos al azar varios números, ¿sí? Y de esa sucesión de números, yo tiro varias al azar, puedo sacar la conclusión de concepto de serie, ¿verdad?, la cual yo digo que es una serie numérica si puedo determinar el comportamiento de esos números, ¿verdad? Es decir, pongo aleatoriamente a su 1, a su 2, a su 3 y puedo determinar que después de a su 1 qué viene, puedo expresarlo de alguna forma y después de a su 2 qué viene, ¿sí? Entonces yo digo que en este caso es una variable ordenada, puedo predecir su comportamiento, ¿sí? Y de ahí se salen los conceptos después vamos a ver lo que es serie, ¿verdad? ¿Sí? La cual se le llama, es una sucesión de números en la cual se conoce el antecedente y consecuente, ¿verdad? Entonces decimos, y en este caso le llamamos variable ordenada nada más. Conocemos el primero y el segundo y también a partir de ahí podemos determinar el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Entonces en ese caso decimos variables ordenadas, ¿sí? Y sabemos el antecedente viene de un valor
y vamos a poder determinar el consecuente, qué va a venir después. Si podemos hacer eso, entonces decimos que es una variable ordenada. Si no podemos hacer eso, entonces es una variable desordenada, ¿sí? Es decir, es como si fuese que agarré un paquete de números y tiré al azar ahí, ¿verdad? Totalmente desordenado y no sé cuál viene primero ni cuál segundo sobre el eje numérico. No sé si se entiende un poquito la idea. Gracias, profe. Profe, Sí. y acotada, ¿puedes repetir la definición otra vez? O sea, la explicación, yo no entendí muy bien esa. Bueno, voy a poner acá x es igual a coseno de t. ¿Sí? Y voy a trazar una gráfica acá. Entonces, si yo le digo x y pongo acá t. Y entonces es la gráfica de esta función, la gráfica de esta variable, porque le llamamos gráfica, variable, no todavía no sabemos si es función o una variable dependiente o independiente, ¿sí? Y acá vemos, ¿verdad?, que los valores de x, ¿de dónde a dónde va a ir? Y en este caso, menos 1 hasta 1, ¿sí? Si yo puedo determinar para una variable este intervalo y digo que la variable x solamente va a estar tomando valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Y siempre, por más que te tienda de menos infinito a más infinito, siempre está oscilando entre estos valores. Entonces yo digo que esa variable está acotada. ¿Sí? Está acotada. Ahora, si va a tomar distintos valores y puede ser creciente que vaya hasta infinito o decreciente que vaya hasta menos infinito, entonces esa variable no está acotada. Es decir, no tengo que poder limitarlo dentro de cierto rango, ¿sí? Por ejemplo, también acá x es igual a raíz cuadrada de 1 menos t. ¿Sí? Y acá t, lo máximo que puede ser es 1. Y puede ir valores negativos, ¿verdad? Pero x siempre me va a arrojar acá un valor positivo. Entonces, t puede ser valores negativos, pero la variable x, que es la que me interesa analizarlo, va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Es decir, x va a estar mayor o igual a 0, porque el menor valor que puede tomar, ¿cuándo tomaría ese valor? Cuando t vale 1. ¿Verdad? Y acá menor a más infinito, ¿sí? Ahora bien, si yo analizo t, para que me dé un valor, un número real acá, t tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Y mayor a menos infinito. Y voy a analizar la otra variable. Si analizo esto, para que exista esto, ¿verdad?, t tiene que ser mayor a menos infinito y menor o igual a 1. Si supera 1, acá me va a dar una raíz compleja, ¿sí?, imaginaria. En álgebra van a ver y después van a ver en otra materia también. Y en este caso, esta variable le pregunta a usted, ¿está acotada? No. No está acotada. Ahora, si yo le agrego acá un cuadrado, ¿ahí qué pasa con este? ¿Qué pasa con la variable x? ¿Seguirá siendo mayor o igual a 0? Sí. ¿Y después hasta dónde va a llegar? ¿Sí? Y máximo valor que puede tener t es 1. Hasta ahí me va a dar. Y después, tampoco menor que menos 1, ¿verdad? Entonces mayor o igual a 0 y menor. ¿Y cuando dónde va el máximo valor de x? Cuando t vale 0. Menor o igual a 1. ¿Sí? Y acá sí, esta variable está acotada. O sea, prácticamente, por la variable acotada está formada por intervalos cerrados. Exactamente, exactamente. Entonces está acotada.
Profe, ¿y una ¿Qué? variable puede ser acotada y ordenada a la vez? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Es que normalmente se da ordenada y acotada, ¿verdad? O sea que normalmente ordenada ya se tiene que dar, ¿verdad? Sí, se puede. Y este quiere decir, ¿verdad? Que el módulo de x es menor o igual a m, ¿verdad? ¿Sí? Módulo de x menor o igual a m. ¿Sí? Ahora, de repente ocurre es que en el caso anterior, por ejemplo, me dice mayor o igual a 0, menor o igual a 1. El caso recién que dimos la raíz de 1 menos t cuadrado. Y acá vemos que m es igual a 1. Entonces, este va a estar entre menos 1, x menor a 1, ¿verdad? Pero realmente no llega a menos 1, ¿sí? Sino que llega hasta 0 nomás. Pero igualmente tengo mi m y menos m. ¿Sí? Tengo. ¿Verdad? Por más que no llegue a esto, se cumple con la definición de esta parte de variable acotada. Se cumple. ¿Sí? Tengo un límite inferior y límite superior, solamente que nunca llega al límite inferior, pero está por encima. ¿Sí? Con tal de que esté por encima y no salga de ahí hacia abajo, entonces no irrumpe o no va en contra de la definición. De repente ocurre eso. Es importante saber también que puede pasar eso, ¿verdad? Profe, entonces m pueden ser dos números, no necesariamente uno solo. No, el m debe ser único, solamente que la variable a lo mejor no llega a uno de los extremos por limitaciones de alguna expresión algebraica de la función. Por ejemplo, x es igual a raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Fíjense acá. Este x va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 1. ¿Sí? Máximo valor que x va a tener 1. Y si yo tomo esta definición, m va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, con lo que quiero decir es que con esto yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. Si miro este concepto, x va a estar mayor o igual a menos 1, menor o igual a 1, ¿verdad? Pero sabemos que no llega a este. Entonces acá simplemente puedo borrar esto y decir x mayor a menos 1 y menor o igual a 1. Si llega hasta menos 1, yo no estoy todavía en contra de la definición. Eso nomás quiero que quede claro, que de repente, a lo mejor en uno de los extremos, hacia abajo o hacia arriba, o a la izquierda o a la derecha, no llega, ¿sí? Pero existe esa cota. Puedo encerrarlo dentro de dos valores, porque no hay una condicionante de que sí o sí llegue a la frontera, ¿sí? A eso me quiero referir. No hace falta que a lo mejor nunca llega a menos m, pero llega a m. ¿Sí? O en el otro caso, llega a menos m y no llega a m. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces se puede expresar de esa forma o de la otra, profe, ¿no? Lo correcto es decir que la variable es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Este es lo correcto. Y ahí si voy a ir al concepto de variable acotada, yo sé que x está acotada. ¿Por qué? Porque está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Y existe este m, que está acá, que me pide, ¿verdad? Existe, mayor o igual, pero no llega a esta igualdad, no se cumple, pero no hace falta que se cumpla. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Al contarle que un lado se cumple y el otro lado por consecuencia de la definición nada más, es como si fuese que yo tengo acá una recta y trazo dos rectas. Dos rectas. Pero si nosotros tomamos la gráfica, vamos a decirle, va a estar entre estos valores. Fíjense acá, raíz de 1 menos t cuadrado. Esta es la gráfica. Todos los valores, ¿verdad? Va a llegar entre 0 y 1. ¿Sí? Pero nunca se va hacia abajo. Llega hasta acá nomás. Pero tengo este m y menos m, ¿sí? En la cual determino mi intervalo. Por más que no llegue acá, está. La función, la gráfica está dentro de esa función, dentro de ese intervalo.
¿Estamos? Sí, profe, se entiende. Bueno. Y acá sí ya empezamos entonces con función. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos que tengo una función, ¿sí? Y según acá, ¿verdad? La función surge la necesidad de examinar la variación de una magnitud de dependencia a la variación de otra. Por ejemplo, voy a medir la temperatura, ¿verdad? En función al calor que se le añade a un líquido, ¿verdad? Entonces va a ir subiendo la temperatura de acuerdo a la cantidad de calor que lo estoy inyectando. Cosas así, ¿verdad? Entonces, o digo que es una función cuando existe una relación entre una variable de entrada y una variable de salida. Es decir, yo ejecuto una acción sobre una variable para que me genere necesariamente otra variable, o otro resultado o otra salida. Es decir, por ejemplo, tengo una balanza, ¿verdad? Para que se mueva el medidor, vamos a decir, necesito cargar sí o sí cierta carga encima de esa balanza. Entonces, a medida que yo voy cargando sobre esa balanza, más carga, más se va a mover el marcador de peso, ¿verdad? Entonces, y voy sacando, también va a bajar, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, existe una relación funcional entre la carga y lo que mide la balanza. O el movimiento angular que genera, si estoy hablando de esos tipos de reloj, ¿verdad? Cosas así, esa balanza un poco más antigua, que se utiliza en la carnicería, eso, ¿verdad? No se va a mover si yo no cargo una carga. A medida que voy cargando, va a girar. Se va a ir marcando y va a generar cierto ángulo de rotación a medida que aumente la carga. Bien. Por ejemplo, fíjense acá, ¿verdad? Que para cada valor de entrada tengo un valor de salida. ¿Sí? Y normalmente a este se le llama variable independiente, ¿sí? Variable independiente, la cual nosotros le damos distintos valores numéricos, ¿verdad? Y se le llama variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de lo que entró acá para que salga acá. ¿Sí? Y me va a ir dando distintos valores. ¿Y cómo me va a dar esos valores? Dependiendo de la relación funcional que existe entre la variable de entrada y la variable de salida. Dependiendo de qué relación existe entre ellos. Por ejemplo, tengo el caso de un resorte, ¿verdad? En física, ustedes ya dieron, ¿verdad? Que la fuerza es igual a K por X. Si yo digo X es igual a F sobre K, ¿verdad? La constante K ya está, ¿verdad? Pero a medida que yo le estoy aplicando más fuerza, la deformación va a ser mayor. Y si le estoy quitando fuerza, la deformación va a ser menor. Es decir, existe una relación funcional entre la variable de salida, que es la deformación, y la variable de entrada, que es la fuerza. Y en este caso es directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta F, la deformación también va a aumentar, hasta que por supuesto se rompa, ¿verdad?, ese material, ¿verdad? Pero se va a deformar todo lo posible. Bien, entonces creo que está asentado un poquitito lo que es el concepto de definición de una función, ¿verdad? El caso de una superficie, por ejemplo, el caso de un círculo, ¿verdad? Que a medida que aumenta el radio, la superficie aumenta al cuadrado de la distancia que aumenta ese radio. Es decir, existe una relación acá. Entonces, a medida que aumenta R, la superficie aumenta al cuadrado, ¿sí?, de la variación de este. Y si disminuye, también disminuye al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es la relación
funcional que existe entre la superficie y el radio de esa superficie. En el caso de una circunferencia o un círculo. ¿Se entiende, gente, la idea? En ese caso, la variable independiente sería el radio y la dependiente sería el área. Exactamente. El área depende del radio. Sí, señor. Y es directamente proporcional al cuadrado del radio. Se lee esto de repente. A es directamente proporcional al cuadrado de la distancia o el radio. ¿Sí? Fíjense ahí. Al cuadrado. Proporcional se escribe de esta forma. Y la constante de proporcionalidad es el número pi. ¿Verdad? Entonces se pone pi, r cuadrado, y esta es la constante de proporcionalidad. Yo puedo decir que el área es igual a k r cuadrado. ¿Sí? Que después se ha determinado que pi es el área. K, perdón. Pi es igual a k. Y después se ha determinado que es la relación entre la longitud de la circunferencia sobre el diámetro. Yo puedo decirle, el área es directamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? O directamente proporcional al cuadrado del radio, ¿verdad? Entonces se escribe de esta forma. Ahora, para que yo pueda expresar funcional, necesito expresar a través de alguna constante. Pongo una constante y pongo una igualdad. Ahora, después tengo que determinar el valor de k, ¿verdad? En este caso, para el caso de una superficie, es pi. Bien. Entonces vamos a la definición y cortamos, ¿verdad? Si a cada valor de la variable x, fíjense ahí, si a cada valor de la variable x perteneciente a cierto campo le corresponde un solo valor determinado de otra variable y. Le corresponde un solo valor determinado de otra variable y, entonces esta será función de x y podemos escribirlo simbólicamente. Y es igual a f de x o y es igual a phi de x y así sucesivamente, ¿verdad? Distintas expresiones matemáticas que en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, ¿no?, que y es igual a función de algo, ¿verdad? Lo que interesa es esta función, esta letra adicional que se agrega es la relación funcional nada más. La forma de decir función. Y a la variable x se le llama variable independiente, es decir, es la que entra, van entrando indistintamente, ¿verdad? O argumento. Y la variable y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores que entró en x para que me dé los valores de y. Depende de lo que entró en x para que me dé valores de y. Por ejemplo, en una cierta región dada, ¿verdad?, puedo meter variable de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, voy cargando líquido acá, ¿verdad?, en un recipiente y dejo abierto acá un pequeño agujerito, ¿verdad? Voy metiendo caudales de agua y acá va a haber una relación entre este caudal de entrada y este caudal de salida. Va a existir una relación funcional, llamémosle Q1 y este de Q0, ¿sí? Que a medida que aumenta, ¿sí?, según Torricelli, eso era, a medida que aumenta la altura, el caudal de salida va a ser mayor debido a la mayor presión que existe en este punto. Entonces, existe una relación funcional que se puede determinar y se puede determinar la relación, el método caudal, y puedo ir viendo cuánto va a ir saliendo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que en un momento va a llegar, dependiendo del caudal, llega a una cierta altura y se mantiene constante siempre y cuando se esté cargando, ¿verdad? Y va a salir la misma cantidad de entrada igual a la misma cantidad de salida, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer ciertas cuestiones primero, ¿verdad? Dependiendo de la relación entre esta sección del agujero y esta sección del agujero, porque puede ser de secciones diferentes, ¿verdad? Este puede ser más chico que el otro, ¿verdad? Entonces va a ir cambiando un poco el caudal y lo que puede entrar, y de acuerdo a la presión de entrada, ¿verdad? Pero eso vamos a ir viendo, pues, en volumen de control y demás, en hidráulica o fluido, ¿verdad? Y cuando yo digo que no existe una función, o no es una función, cuando para un valor de x me arroja dos valores de y. Me da un valor y me da otro valor. En ese caso yo digo que esa no es una función. No es función. Por ejemplo, tengo una gráfica, levanto una recta, para el mismo valor de x me da un valor y otro valor. Entonces esta no es una función, ¿sí?
Si alguien me dice que es una función, no es. Es una línea vertical que cruza 2 veces, no es una función. ¿Cómo sería, profe? O sea, un ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, así como expresamos, y es igual a más menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado, no es una función. Tengo que separar esto en dos partes. Por ejemplo, la parte positiva y la parte negativa. Y estos son I1, que es una función, y I2 es otra función. Entonces, son dos funciones, porque al levantar acá una recta, toca en este punto para el mismo valor de x y toca en este punto también. Entonces, este no es una función. No puedo yo decir en forma conjunta es una función. En forma separada, sí. La parte de arriba es una función y la parte de abajo es otra función. Son dos funciones. Ay, tampoco podemos decir que una función cuadrática, o sea, es completamente diferente. ¿Cuadrática? Sí. Esta Ujú. es una función, ¿sí? La cual voy a tener para cada valor de x, voy a ir teniendo distintos valores de y, ¿verdad? Para cada valor, ¿verdad? Un poco más. Entonces, para este valor voy a tener este valor. Para este valor a lo mejor coinciden, a lo mejor para dos valores de x coincide, pero la limitación es que para cada uno de estos valores tienen que salir uno solo, ¿sí? Y así sucesivamente voy uniendo los puntos, ¿sí? Ahora, en algún momento dado, como la figura es simétrica con respecto al eje y, puede ser que coincidan los valores de y, pero no de x. Lo importante es que en cada punto que yo levante una recta, me toque en un solo punto, ¿sí? Cualquiera de... Profe, entonces una parábola abierta basada en el eje X, no hay función, ¿verdad? Y cuadrado es igual a x, no, esta no es. ¿Por qué? Porque y es igual a más menos raíz de x, ¿sí? Y si yo grafico esta, ¿verdad? Voy a tener un pedazo acá y otro pedazo acá. Este de positivo y este negativo. Por pedazo sí es una función, pero en conjunto no. No es una función. ¿Por qué? Porque al levantarlo acá, me va a tocar en este punto y va a tocar en este punto. Y me da dos valores para un mismo valor de x. Ah, ya entendí. Gracias, profe. ¿Vale? Ahora, por eso es que de repente podemos ver que una función puede ser que no tenga inversa, ¿verdad? Por ejemplo, x igual a y cuadrado, yo puedo expresar a y como variable independiente y a x como variable dependiente. Pero si hago la inversa, es decir, y es igual a más menos x o raíz de x, ¿verdad? Entonces no existe función. No es una función. No es una función. Al tener más menos, ahí le mató. Profesor, Señor. entonces la parábola no sería una función, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de x pueden salir dos y... O sea, No. dos... Es una función en una dirección y no tiene inversa nomás. Ese es el problema. No tiene inversa. Ese es el tema de la parábola. No tiene inversa. Bueno, gente. Ratito voy a llamar a la lista, gente, y quedamos por acá por hoy. Y está muy lento, no me aparece el... Ya me abrió. Y